tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con estos temas que de repente resultan controversiales. Estuvimos hablando las semanas pasadas y algunos otros días sobre el pensamiento mágico y bueno, cómo resultan de comentarios y de una y de otra cosa y preguntas, y si las supersticiones también son un pensamiento mágico y que si Dios es un pensamiento mágico. Vamos a seguir platicando un poquito más, pero ahora vamos a darle un giro a esta idea del pensamiento mágico con algo que también nos ha acompañado durante una larga historia en nuestra humanidad. No importa en la cultura en la que estemos, no importa dónde hayamos nacido, nos vamos a dar cuenta de que en nuestras tribus hay alguien que asegura tener capacidad de ver el futuro y de influenciar la suerte con la que vivimos. Y estas personas muchas veces se van viendo relacionadas con una cuestión como médicos, ¿no? Pero principalmente se van separando y se vuelven más hacia lo esotérico, y estos son los brujos y las brujas y la brujería. ¿Qué pasa con esto? ¿No? ¿Por qué es un tema tan recurrente en tantas civilizaciones y al día de hoy? Pues seguimos escuchando que hay personas que practican la brujería y que si la santería y que si la adoración a tal o a cual, y luego vemos de repente hablando de este tipo de adoraciones a ciertos símbolos o ídolos, de repente vemos estos toros de oro que están en algunas partes del mundo y que, bueno, son como esculturas ahora, pero en su momento tuvieron un significado. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Realmente está por ahí escondida alguna parte esotérica de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra experiencia humana, que de alguna forma se va manifestando en todas estas culturas? O en este tren de pensamiento, o seguimos viendo este tipo de manifestaciones de cavernícolas, no importa en dónde estemos parados en el mundo, en donde todos de alguna manera pensamos que nuestros pensamientos, que nuestras emociones se van a manifestar en el mundo real. Esto es algo que habíamos estado hablando justamente en la cuestión del pensamiento mágico, como todos, por una cuestión de desarrollo, o sea, lo vamos a repetir ahorita un poquito, como todos nosotros al llegar a este mundo vamos experimentando cierta omnipotencia, un sentimiento de omnipotencia. ¿Un sentimiento de omnipotencia en qué cosas? En el sentido en el cual llega el niño al mundo, siente hambre, llora y se alimenta. El niño dice, wow, yo me estoy alimentando. El niño siente un desconfort, llora y se le quita el desconfort, ¿no? Ya sea frío, ya sea calor, ya sea que se ensució. El niño experimenta, todos nosotros experimentamos esta cuestión de que nosotros somos el inicio y el fin del mundo. De que en el momento en el que yo quiero algo, eso aparece o desaparece, dependiendo de cuál sea mi experiencia. Y ahí van a haber un montón de, ¿cómo lo podríamos decir? Como de experiencias distintas alrededor de esos primeros momentos, porque luego alguien va a decir, no, pero es que a mí me dejaban llorar hasta que quedaba rendido, y por supuesto que eso también va impactando, pero aún así quedan estas huellas, porque no es de que si me trataron bien o me trataron mal, sino de la ignorancia, de la, ¿cómo lo podríamos decir? De la falta de estructuración con la que fuimos creciendo en un primer momento. Nosotros no llegamos a este mundo siendo la persona que somos el día de hoy. Es más, si nos vamos 10 años para atrás, pregúntese si es usted la misma persona, exactamente la misma persona. Uno podría decir, bueno, en esencia, ahora intente trasladarse a su niñez, cuando estaba en la secundaria o en la preparatoria, usted sentiría que lo están juzgando adecuadamente si pensaran, por ejemplo, que usted es la misma persona que era cuando tenía 15 años. Seguramente no, porque vamos cambiando. Y esta es la cuestión del desarrollo. Entonces, en esos primeros momentos se van teniendo esas experiencias en donde nosotros, si queremos algo, pasa. Y esto queda muy impreso en nuestra memoria. No es algo que se nos quite, no es algo que después de eso comprobemos. Hay un momento dentro de ese mismo desarrollo en donde nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que interactuar con el otro, en donde se va formando ahora sí parte de nuestra estructura psíquica, parte de nuestro aparato psíquico, ¿no? No nada más ese ello que estaba por ahí flotando, deseando y consumiendo, sino que tiene que haber una interacción con el mundo exterior, tiene que haber una interacción con mamá, tiene que haber una interacción con las personas que son de mi misma edad, y esto nos va a llevar a lidiar con la realidad de una manera diferente. Pero esas experiencias de omnipotencia se quedan, y esas experiencias de omnipotencia es algo que podemos ver
en patologías, en psicopatologías, cuando se vuelven muy graves, por ejemplo, en estos quiebres psicóticos, en donde vemos que las personas piensan que lo que sueñan o que lo que se imaginan los va a lastimar o va a lastimar a los que están a su alrededor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si usted lo quiere pensar de una manera más folclórica, pues no tiene la experiencia como tal dentro de lo clínico, pero vamos pensándolo en una película, ¿no? Esta película de una mente brillante, de este matemático que tenía un grado fuerte de esquizofrenia, en donde se sentía perseguido por fuerzas militares y por enemigos invisibles y por personas que, si lo pudiéramos ver a un nivel clínico, son nuestras propias pulsiones, son nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, pero que en una cuestión de quiebre, en una cuestión ya de psicopatología, se proyectan hacia el exterior y se viven como alucinaciones cuando son nuestros propios deseos, pero se vive como si fuera algo ajeno. Si se fija, ahí es en donde está esta cuestión de lo que yo siento está sucediendo y me va a hacer daño. Esa es esa cuestión de omnipotencia. Y esto, nuevamente, nos va a ir acompañando a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra historia, y tenemos que estar recordándonos constantemente. Es así como si tuviéramos como si tuviéramos una desviación chiquita en nuestro volante, y de repente nosotros vamos manejando y vemos que nos empezamos a ir hacia la terracería. Tenemos que regresar un poco. Siempre vamos a quedar con eso. Es algo muy normal. El asunto ahí es que cuando estamos hablando de la cuestión de la brujería, nos vamos a dar cuenta cómo no solamente se sobrevive a ese tipo de circunstancias en nuestro desarrollo, que pues tienen que ver más con un pensamiento primitivo, sino que subsisten y se construye una personalidad alrededor de esto. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Que se justifican actitudes adultas con pensamientos infantiles. Pensamientos infantiles como ¿cuáles? Como que mi envidia puede lastimar al otro. Y esto es lo que vemos manifestado, por ejemplo, en el mal de ojo. No, creo que no hay una civilización, lo estaría muy grande, pero creo que no hay una cultura en donde el mal de ojo no existe. ¿Qué es eso del mal de ojo? Es que me vio mal, ¿no? Me vio con envidia, vieron a mi hijo con envidia, me vieron a mí embarazada con envidia. Y si se fija, siempre tiene que ver alrededor de algo que tenemos y que el otro desea y nos hace un mal ojo, ¿no? Nos hace así, cucho el ojo. Y eso se va teniendo esta fantasía de que hay personas que, fíjese, tienen el poder de manifestar su envidia, de hacernos daño con su mirada. Y esto es algo que la persona puede creer firmemente. ¿No? Es que a mí todas las personas que me caen mal, les va mal, ¿no? Les acaba yendo muy mal porque se enferman, porque pierden su trabajo, porque les va mal en la vida. Déjeme le digo que todos nos enfermamos, todos perdemos el trabajo de vez en cuando, a todos nos va mal en la vida, nos vean o no nos vean con el ojo chueco. Pero fíjese cómo se acaba aterrizando. Esta idea se liga, se ancla a nuestra fantasía de que así debería de ser porque yo lo estoy deseando. Y esto, si nos ponemos en una comunidad de personas que no están muy enteradas de cómo funciona nuestro aparato psíquico, de cómo funcionamos a nivel psicológico, empezamos a hacer un eco ante esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona realmente vio a alguien mal o le tuvo envidia y le hizo daño. ¿Por qué? Pues porque algo malo le pasó. Nosotros, con nuestro propio rezago intelectual y de desarrollo, decimos, seguramente es cierto. Porque si esa persona lo experimentó, entonces también lo mío es verdad. Y se va haciendo una cadena de estar comprobándonos nuestra locura entre todos los que estamos en la comunidad, y entonces se asigna este lugar, se le asigna el lugar al brujo, a la persona que tiene la capacidad, fíjese, no nada más de dañar, sino también de curar. Y esto va acompañándonos de una o de otra manera como un pensamiento mágico en nuestra adultez, y no importa en el lugar del mundo que estemos, lo estoy diciendo por ahí. De repente esto nos vamos a topar con ciertas ideas, no nada más de la brujería, sino del conocimiento de los ancestros, ¿no? De los chamanes o de los médicos brujos, que hay personas que dicen, bueno, es que tal vez no te pudo ayudar un médico porque ellos no tienen los conocimientos ancestrales que tenían los chamanes. Entonces lo que tienes que ir es ir con esta persona que es un médico brujo, que es de una tradición larguísima de curanderos, y esta persona te va a quitar todo eso. Fíjese nada más a dónde vamos. Y estas son cosas que estoy seguro de que ya estoy ofendiendo a más de una persona que nos está viendo, porque ¿cómo puede decir eso de lo que yo creo y de mi fe? Pero aquí la cuestión es poder hacer un ejercicio de razón. ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Realmente es real? ¿A qué me estoy exponiendo? Porque muchas veces ese tipo de medicinas ancestrales tienen que ver con no lavarse las manos y comer hierbas que crecen en la caca de la vaca. No es del todo
una cosa bastante salubre o que nos vaya a ayudar con nuestros problemas. Muchas veces lo empeora. Entonces, fíjese cómo este tipo de medicina pues tiene que ver justamente con ese pensamiento primitivo que podemos trazar una línea directa en toda la humanidad, en donde el pensamiento es lo que nos hace daño, en donde el aire, los espíritus, la maldad nos invade y entonces tenemos que sacarla, y lo vamos a ver en diferentes modalidades. Tenemos el chamán que nos está haciendo una limpia con un ramo de perejil y que queman copal y hacen lo demás, y luego tenemos a estas personas en Inglaterra o en Europa que se sacaban sangre, se hacían sangrías porque lo malo estaba en la sangre. Entonces mientras se nos saliera la sangre, entonces teníamos la oportunidad de limpiar nuestro cuerpo. Si se fija cómo no importa en qué continente esté, tenemos personas que van pensando esto porque es algo muy normal, es algo muy humano de nosotros, porque esa es la manera básica de pensar. Ese es así como con lo que venimos casi de fábrica, cómo nos vamos explicando el mundo. Y esto es lo que sucede con la brujería, ¿no? No es nada que podamos aludir a la realidad, sino que tiene que ver con nuestros deseos de cómo funcionan las cosas, de cómo, fíjese, cómo se va haciendo aparte una cuestión súper vulgar alrededor de esto, porque luego tenemos a los videntes, por ejemplo, los videntes de la televisión, que nosotros les hablamos por teléfono y nos van a resolver nuestros problemas. El otro día me topé un panfleto buenísimo, esas cosas hasta les tomo foto a veces, pues es bastante curioso, pero había una persona que hacía amarres, porque ese es otro tipo de fantasía, ¿no? De que podemos hacer que alguien se enamore de nosotros. Podemos hacer que alguien deje de querer a otra persona. Y todo esto se hacía por WhatsApp. Ya nomás, cómo nos va llegando la tecnología. Antes se necesitaba que fuera la persona, un muñeco vudú, cabellos, una prenda de esa persona. No. Y ahora con el puro WhatsApp, mientras nosotros vayamos a depositar dinero, ¿no? Y las personas nos van a hacer este trabajo, así como si fueran asesinos psíquicos, ¿no? Que están haciendo estas fechorías. Entonces, fíjese cómo por ahí hay algo alrededor de la brujería que nos va a dar como esta línea, otra vez, de luz, de entender cómo es totalmente un pensamiento mágico, cómo no tiene nada que ver con la realidad. Y es que mientras uno crea en la brujería es real. Fíjese nada más, es así como si nos tomáramos una aspirina y yo no creo en las aspirinas y no me hacen, ¿no? Me puedo tomar 1 kilo de aspirinas y entonces no me va a pasar nada. No funciona así la realidad. La realidad está, creamos o no creamos en ella. O sea, si yo me aviento a las vías del tren, no importa que yo no crea que me van a atropellar, me van a atropellar. No funciona así. Pero fíjese cómo vamos haciendo esa concesión con este tipo de pensamiento, ¿no? Con la brujería. Es que si tú crees en la brujería realmente te hace daño. Entonces, mientras más creas, más poderosa es la fuerza de las personas. No pasa nada. De todas maneras, es exactamente lo mismo. Lo que acabamos viendo son personas que entran en niveles de ansiedad muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque ¿se acuerda de lo que estábamos diciendo que tiene que ver con esos momentos de desarrollo? Si lo pensáramos desde una postura kleiniana, Melanie Klein le nombraba a esta parte de nuestro desarrollo la posición esquizoparanoide. Para Melanie Klein, en esos primeros momentos de nuestro desarrollo, todos pasamos por una postura, por una posición esquizoparanoide. O sea, eso quiere decir que todos atravesamos por la psicosis antes de estructurarnos en una posición depresiva que tendría más que ver con una cuestión neurótica. Pero esto, para no complicar un poquito más, tiene que ver con que todos en algún momento, por desarrollo, atravesamos por una cuestión psicótica. Todos. Y tiene bastantes cosas para entenderlo, ¿no? Y es justamente lo que le estoy intentando explicar. Entonces, si todos atravesamos por eso, pues todos vamos con un cierto rezago alrededor de ese tipo de formaciones, como le digo, sobre la omnipotencia, sobre estos sentimientos de grandiosidad, es cómo se nos va manifestando este tipo de cuestiones de pensamiento mágico. Entonces, si este tipo de cosas nos van acompañando a todos, por supuesto que si yo creo en esto, entonces pareciera que se empieza a hacer real para mí. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a encontrar una referencia. Si yo me siento mal, porque pues es muy normal que uno se sienta mal, ¿no? Que me duela la panza, que dormí chueco, que ya me duele una rodilla, que me cae mal la comida, que tengo alguna cuestión de hipertensión. Es muy normal que tengamos este tipo de cosas. Pero si aparte de eso yo tengo este fuerte pensamiento y esta creencia de que alguien me embrujó, adivine cuál va a ser la razón de mis malestares. No porque alguien me haya embrujado y después de eso me enfermé, sino porque mi enfermedad me remite a ese tipo de pensamientos. Mi dolor me remite a ese tipo de pensamientos. Y adivine qué, va a haber alguien al otro lado del WhatsApp que me va a decir, efectivamente,
Hay alguien que te tiene envidia, hay alguien que te está haciendo un mal, pero yo, con mis poderes, voy a limpiar esto con mis ramos de perejil o con mis hongos o con lo que usted guste. Pero si se fija, todos estamos en esa misma fantasía, por eso es que se vive tan real. Por eso es que uno puede decir, bueno, pero y es que todos los rituales y en todas las civilizaciones que se van haciendo y los homúnculos y todas estas cosas. Efectivamente, porque todos fuimos cavernícolas en algún momento. Pero fíjese cómo todas estas cosas realmente siempre van alrededor de qué tanto creamos en ello. Le voy a platicar algo que muy a menudo digo, pero es un dato muy interesante. Todas estas ideas de que hay poderes psíquicos, de que hay telequinesis, de que hay proyecciones astrales, de que hay manera de leer los pensamientos de las otras personas, a estas alturas del partido estamos seguros de que se han intentado comprobar en experimentos tras experimentos. Por ejemplo, lo del LSD, vamos a estar hablando en los siguientes programas un poquito de eso, sobre la telepatía, de cómo las personas cuando consumen ciertas sustancias se conectan con una realidad distinta y lo demás. Todas estas cosas están súper documentadas y sabemos de cierto que nadie ha tenido poderes sobrenaturales. Son personas simplemente que están en un estado alterado de conciencia, están drogadísimos, eso es lo que pasa. Y no solamente eso, había una persona que era el fabuloso Randy, el hombre ya murió, pero dejó una fundación que durante mucho tiempo el sorprendente Randy era un mago, era un ilusionista, era una persona que dedicó su vida a desenmascarar a todas estas personas que estaban aprovechándose de esa fragilidad que todos tenemos, de que alguien nos quiera robar nuestro dinero porque dice que tiene superpoderes. ¿Qué cree que hizo este hombre? Hizo una fundación en donde hay un premio gordísimo en efectivo para cualquier persona que pueda demostrar que tiene poderes sobrenaturales, telepatía, telequinesis, lo que usted guste, brujería, lo que sea. Si se puede comprobar en un ambiente controlado científicamente. Y adivine, el señor murió y nadie ha comprado nadie ha reclamado ese premio porque no va por ese lado. Hay muchas cosas que van teniendo esta explicación y que no es por desestimar la fe o lo que tenemos, sino que fíjese cómo se vuelve un bastión para la angustia. Pensar que alguien me puede hacer daño por verme. Intente quedarse un poco más tranquilo, eso no pasa. Realmente no hay forma. Y no hay forma no nada más porque yo se lo diga, sino porque justamente fíjese cómo todo esto alude a esa manera que tenemos de pensar. No porque esté sustentado en nada de la realidad. Pero bueno, como un breve comentario sobre la brujería, pues vamos a seguir tratando estos temas a lo largo de los videos, así que no deje de buscar nuestro contenido. Tenemos videos los lunes y los jueves y se estrenan a las 11 del día de horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.